Saludos a todos. El día de hoy vamos a dar inicio con el módulo de hematología y el primer tema que vamos a estudiar corresponde a lo que son las anemias. Pero en este video vamos a dedicarle un poco de tiempo a estudiar y a comprender los conceptos más fundamentales de la hematología que nos van a garantizar el correcto aprendizaje de este conjunto de entidades que vamos a estudiar a posteriori. Muy bien. La médula ósea es el órgano encargado de sintetizar todo lo que son los componentes celulares hemáticos. La médula ósea en general hasta los 5 años va a estar en el interior de casi todos los huesos del organismo, pero desde los 5 años aproximadamente hasta la edad adulta, esta solamente se va a preservar en algunos huesos, como es el caso de los huesos ilíacos, como puede ser el esternón, los huesos costales, algunas porciones óseas del cráneo y las epífisis de huesos largos como sea el fémur o el húmero. Es importante mencionar y conocer que la médula ósea también se clasifica en dos variedades. Una variedad es la médula ósea roja, como vemos acá, y la otra variedad es la médula ósea amarilla. La médula ósea roja es la que tiene y preserva la capacidad hematopoyética, al ser rica en componentes hematopoyéticos activos o células madre, mientras que la médula ósea amarilla es la que se reemplaza en el resto de los huesos en el adulto y va a estar constituida principalmente por adipocitos. No obstante, existen circunstancias fisiopatológicas en las cuales, mediante estímulos, como ser los factores estimulantes de colonias, la médula ósea amarilla puede recuperar su capacidad de realizar la hematopoiesis. Muy bien. Todas las células que componen lo que es la sangre se derivan de esta célula, que es la célula madre hematopoyética troncal. Esta célula se encuentra en la médula ósea en cantidades limitadas y es la que mediante ciertos estímulos o factores es capaz de originar las demás líneas celulares que componen la sangre. Cabe aquí recalcar también, y a modo de detalle, que es este tipo de célula el que se busca trasplantar en el procedimiento de trasplante de médula ósea, debido a que en determinadas enfermedades y tras la indicación de realizar una ablación completa de lo que son las células de la médula ósea que se encuentran enfermas, se busca extraer un concentrado de este tipo de células que va a ser capaz de reemplazar por completo la población celular en la médula ósea. Al ocurrir ciertos estímulos, la célula madre hematopoyética troncal se va a diferenciar en dos células principales que van a ser las responsables de generar básicamente todos los elementos formes que componen la sangre. La primera célula es la unidad formadora de colonias linfoide, la cual está encargada de diferenciarse tanto en linfocitos T como en linfocitos B, mientras que la célula madre que compone las unidades formadoras de colonias mieloides va a estar encargada de diferenciarse tanto en hematíes o eritrocitos como en plaquetas, pero también en granulocitos y en monocitos. Las células que componen las unidades formadoras de colonias mieloides van a diferenciarse en dos tipos de células madre encargadas de producir un montón de células. Primero tenemos a las unidades formadoras de colonias granulocíticas monocíticas, las cuales van a estar encargadas de diferenciarse en lo que son los mieloblastos y en los monoblastos. Los mieloblastos, tras pasar por un largo proceso de diferenciación, van a ser los responsables de originar los granulocitos y los polimorfonucleares. Tenemos tres tipos de células precursoras granulocíticas, cada uno correspondientes a lo que son los precursores de neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Mientras que los monoblastos van a ser diferenciados directamente en los monocitos, los cuales, como ya sabemos, son formas inmaduras que al alcanzar tejidos por distintos mecanismos inflamatorios, van a alcanzar su forma madura y adulta, que van a ser los macrófagos. Por otro lado, tenemos las células que componen las unidades formadoras de colonias eritroides y megacariocíticas. Las eritroides van a estar compuestas principalmente por lo que son los eritroblastos, los cuales, tras un proceso de maduración, van a ser los que van a generar las hematíes o los eritrocitos, mientras que los megacarioblastos se van a diferenciar
en megacariocitos, que son células muy grandes y que se van a fragmentar en varios pedacitos que van a pasar a diferenciarse, o los pedazos más bien van a pasar a ser nombrados como plaquetas. Hablando de las unidades formadoras de colonias linfoides, cabe recalcar que esta se diferencia en dos tipos principales de células precursoras, las células pre-T, perdón, y las células pre-B. Aquí cabe detallar que las células pre-B van a salir ya siendo maduras como linfocitos B de la médula ósea, cosa que no ocurre con los linfocitos pre-T o las células precursoras pre-T, que primero van a migrar mediante el sistema hemático hacia el timo, en el cual va a ocurrir una diferenciación y a partir del timo recién van a emigrar las células maduras a la sangre, que en este caso son los linfocitos T. Muy bien, esta parte es muy importante debido a que es muy preguntado tanto en exámenes como en el hospital y en todo lado. Todos los elementos que hemos detallado anteriormente tienen una vida útil limitada, por lo cual la médula ósea debe realizar un turnover o un recambio constante. Lo que siempre lo preguntan son las vidas medias de cada uno de los componentes de la sangre, de los cuales el más típico es el tiempo de vida media de los eritrocitos, que gira en torno a 120 días aproximadamente. Las plaquetas viven mucho menos, su vida media oscila entre 7 a 10 días. Los granulocitos tienen una vida media incluso mucho más corta. Por ejemplo, los polimorfonucleares o los neutrófilos pueden llegar a vivir de 6 a 8 horas más o menos, desde que alcanzan lógicamente su forma madura. Y los linfocitos, por otra parte, opuesta, pueden durar a vivir hasta varios años, ¿no? Como es el caso de los linfocitos de memoria, que pueden vivir incluso décadas. Muy bien. Retornando a ese esquema, es necesario describir que existen ciertos mecanismos o ciertos estímulos capaces de inducir o estimular la diferenciación y proliferación de esas células precursoras. Por ser los más típicos, vamos a describir dos ejemplos. El primero corresponde al factor que estimula la línea granulocítica monocítica, que es el factor estimulante de colonias granulocítica monocítica. Es fácil percibirse el tipo de nomenclatura, el cual va a ser producido tanto por células endoteliales como células fibroblásticas, macrófagos y monocitos en respuesta a diversos desencadenantes inflamatorios. Como ustedes pueden ver, este factor va a estimular tanto la proliferación y diferenciación de la línea mieloblástica y monoblástica, que como resultado va a incrementar el recuento total de granulocitos, como ser polimorfonucleares, eosinófilos, basófilos y monocitos y macrófagos. Y por otros mecanismos de señalización, este tipo de células se va a concentrar en el sitio en el cual está ocurriendo el desencadenante que va a inducir la liberación de este factor. Por otro lado tenemos a lo que es la eritropoyetina, que es aún más conocida. Este factor es producido por las células del túbulo contorneado proximal y va a ser producido en respuesta principalmente a la hipoxia. La hipoxia puede ser producida por muchas, obviamente la hipoxia prolongada, ¿no? Que puede ser producida por muchas enfermedades, como ser el EPOC o en personas que viven en alturas elevadas. Y esta va a estimular la diferenciación y proliferación de los eritroblastos, que va a desencadenar un incremento total del recuento de hematíes. Como pueden ver aquí en el esquema, la EPO no solamente va a estimular los eritroblastos, también puede estimular los megacarioblastos, por lo que en diversas anemias, con recuentos hemáticos muy bajos y por tiempos muy prolongados, podemos ver un recuento elevado de plaquetas secundario a la elevada concentración de eritropoyetina, que va a estar estimulando estos dos tipos diferentes de células precursoras. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es la eritropoiesis, que como todos sabemos corresponde a la síntesis, a la diferenciación, a la producción de lo que son los eritrocitos. Y vamos a empezar diciendo que el primer lugar
en la vida del ser humano en el cual se produce la eritropoiesis corresponde a lo que es el saco vitelino, que este se va a producir, la eritropoiesis se va a producir en el saco vitelino durante las primeras semanas del desarrollo embrionario, para pasar después a ser producidas principalmente por el hígado y por el vaso alrededor del segundo trimestre. Posteriormente, hacia el tercer trimestre más o menos, y hasta el nacimiento, la médula ósea va a ir ganando preponderancia, predominancia en la producción de eritrocitos, sin dejar de lado, es decir, manteniendo la producción eritrocítica tanto en el hígado como en el vaso. Pero desde el nacimiento hasta la vida adulta y por el resto de la vida, nada más la médula ósea, dejando de lado tanto el hígado como el vaso, va a ser la encargada de producir lo que es la eritropoiesis. No obstante, y como habíamos mencionado antes, existen ciertas condiciones fisiopatológicas en las cuales órganos previamente hematopoyéticos retornan a la capacidad de realizar una hematopoiesis. Este es el caso de un típico signo del cráneo en cepillo que caracteriza la enfermedad de la beta-talasemia mayor, en la cual el déficit intenso y prolongado de eritrocitos y de hipoxia genera un incremento tal de eritropoyetina que va a estimular la proliferación de tejido eritropoyético medular en la médula ósea de huesos que previamente sí participaban en la hematopoiesis, pero en etapas adultas de la vida del ser humano y dejan de participar en la hematopoiesis, como es el caso que ahora les muestro, que podemos evidenciar la excesiva proliferación de la médula ósea de la bóveda craneana, que caracteriza este famoso signo que es el del cráneo en cepillo. Por otra parte, tenemos en este caso de una anemia aplásica, un incremento tanto del hígado como del vaso en tamaño, que es producido también por lo que es un exceso incrementado, extenso de la producción de eritropoyetina, que ha ocasionado el incremento del volumen de estos órganos, buscando suplir las necesidades de oxigenación de los tejidos producidas a raíz de la enfermedad. Muy bien, a modo de profundizar un poco el estudio de lo que es la eritropoiesis, cabe recalcar que la primera célula precursora netamente eritropoyética detectada corresponde a ser el proeritroblasto. También cabe recalcar, y es muy importante mencionar, que la diferenciación de la línea eritroide se caracteriza por dos procesos principales. Primero, la condensación de la cromatina, que corresponde a la maduración nuclear, es decir, la organización progresiva del material genético que culmina en la expulsión y desaparición del núcleo, y por otro lado la hemoglobinización del citoplasma, que consiste en la síntesis progresiva de hemoglobina, que va a ir tornando poco a poco el citoplasma de una coloración muy basófila, es decir, azulada, hasta una coloración bastante eosinófila, es decir, rojiza, que esta va a ser producida principalmente por lo que es el relleno progresivo del citoplasma, por lo que es la molécula de hemoglobina. Bien, repasando un poco, la primera célula en esta línea de diferenciación es el proeritroblasto, seguido por un eritroblasto basofílico, el eritroblasto policromático, el eritroblasto ortocromático, el reticulocito y posteriormente el eritrocito maduro. Más o menos desde la etapa del proeritroblasto ocurre lo que es la hemoglobinización del citoplasma. Posteriormente, el núcleo va a ir condensándose hasta básicamente ser expulsado en la etapa de reticulocito. Cabe recalcar que el reticulocito adquiere este nombre debido a que las extensas redes de ribosomas van a conformar estructuras basófilas en forma de red, las cuales al ser eliminadas del citoplasma van a caracterizar el salto de diferenciación desde el reticulocito hasta el eritrocito maduro. Como último punto, también cabe recalcar que el último precursor de los eritrocitos que posee un núcleo va a ser el eritroblasto ortocromático. Para acabar vamos a explicar un poco
sobre los conceptos básicos en la síntesis de hemoglobina. Como todos sabemos, la hemoglobina es la molécula encargada del transporte del oxígeno por toda la circulación y por todo el organismo. Esta está constituida por un tetrámero de proteínas que va a estar sintetizada, que va a estar compuesta principalmente por dos tipos de compuestos. Primero, un compuesto polipeptídico, que es el grupo globina, y un compuesto pirólico, que es el grupo M. Como detalle, cabe resaltar, y como lo habíamos dicho anteriormente, que la hemoglobina comienza a ser sintetizada en el proeritroblasto y es sintetizada a lo largo de la evolución de la diferenciación del eritrocito hasta la etapa de reticulocito, en la cual al este elemento forme perder su maquinaria bioquímica principal, que son los ribosomas, pasa a ser un eritrocito maduro, que es básicamente una bolsa citoplasmática con membrana que contiene hemoglobina, pero ya carece de la capacidad de sintetizarla. Muy bien. La hemoglobina está compuesta por cuatro cadenas polipeptídicas que corresponden a la globina, que están unidas a su vez a un grupo hemo, que es un grupo pirrólico, que podemos ver en este esquema como esta figura en color verde. La globina se caracteriza por sus peculiaridades bioquímicas según las letras del alfabeto griego, tanto denominándose globina alfa, beta, gamma y delta. A su vez, cada una de estas cadenas va a estar unida a una molécula de hemo, la cual está compuesta por cuatro anillos aromáticos que van a conformar lo que es una protoporfirina, que esta tiene la capacidad única de unirse a una molécula de hierro en su forma de ferroso, es decir, con una valencia de 2, la cual tiene la peculiaridad de tener la capacidad de unirse a una molécula de oxígeno. Entonces tenemos cuatro moléculas polipeptídicas de globina unidas cada una a una molécula de hemo, por lo cual es lógico asumir que cada molécula de hemoglobina contiene cuatro átomos de hierro y que cada átomo de hierro puede cargar o ligarse a una molécula de oxígeno. Las moléculas de hemoglobina van a ser clasificadas en función a las cadenas de globina que van a componer este tetrámero. Tenemos tres tipos principales de hemoglobina: la hemoglobina A o A1 o hemoglobina del adulto, la hemoglobina A2 y la hemoglobina F o hemoglobina fetal. La hemoglobina A o hemoglobina del adulto está conformada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Las cadenas alfa están representadas en este esquema con el color rojo y las cadenas beta están representadas con el color azul. Y cabe recalcar que esta es la principal hemoglobina presente en el adulto, constituyendo aproximadamente el 97% de la masa total de hemoglobina en el adulto. En segundo lugar tenemos a la hemoglobina A2, que va a estar conformada por dos cadenas alfa, que son las cadenas en rojo, y dos cadenas delta, que van a ser cadenas de color verde. Aquí la mnemotecnia es de delta, que empieza con D, va a hemoglobina A2. La palabra 2 también comienza con D, para que nadie se olvide. Y esta hemoglobina constituye nada más que el 2% de la masa total de hemoglobina en el adulto. Y por último tenemos a la hemoglobina fetal o hemoglobina F, que va a estar conformada por dos cadenas alfa, que van a estar representadas en color rojo, y dos cadenas gamma, que van a estar representadas en color morado. Y nada más constituye el 1% de la masa de hemoglobina en el adulto, pero es esta la hemoglobina que predomina en el feto y en el lactante hasta aproximadamente los 6 meses de edad, edad en la cual se considera que esta hemoglobina ya ha sido reemplazada por completo por la hemoglobina A1 o hemoglobina del adulto. Es por eso que en las beta-talasemias, la hemoglobina fetal va a mantener al lactante asintomático hasta aproximadamente los 4 hasta los 6 meses, en la cual
en la edad en la cual ya empieza a tener que escasear la hemoglobina del adulto por ausencia de las cadenas beta. Es decir, las cadenas beta hasta los 6 meses más o menos van a estar siendo reemplazadas por hemoglobinas F o fetal, cuyas cadenas gamma van a estar sanas. Y es por eso que la beta talasemia va a manifestarse en primer lugar desde los 4 a 6 meses más o menos. Aprovechando esta diapositiva, nada más quiero mencionarles que la talasemia es una enfermedad de la hemoglobina de tipo cuantitativa, es decir, no se va a producir una cadena de hemoglobina y como su nombre dice, la cadena faltante va a ser la hemoglobina tipo beta, la cadena beta de hemoglobina en la hemoglobina A1 o hemoglobina del adulto. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la síntesis del grupo M de la hemoglobina. Primero que nada, cabe recalcar que el primer paso en la síntesis de esta molécula ocurre cuando dos moléculas de succinilcolina, que por cierto va a ser una molécula sintetizada a partir del ciclo de Krebs, se va a unir a dos moléculas de glicina. Como producto de esta unión, se va a formar una molécula de ácido aminolebulínico, o más conocido como ALA, que es un compuesto pirrólico, y que al combinarse cuatro moléculas de ácido aminolebulínico, se va a conformar una molécula denominada protoporfirina 9. La protoporfirina 9 va a tener la capacidad, como habíamos mencionado antes, de unirse a una molécula de hierro ferroso para acabar la conformación de lo que es el grupo hemo, que al unirse el grupo hemo a una molécula de globina y al unirse un tetrámero de globina, va a formar la molécula completa de hemoglobina. Aprovechando esta diapositiva y aprovechando esta imagen, aquí podemos observar un sideroblasto en anillo, característico de la anemia sideroblástica. La anemia sideroblástica se caracteriza por un defecto en alguno de los pasos de la síntesis del grupo hemo que va a generar un exceso de hierro, el cual se va a acumular en las mitocondrias y va a generar una lesión o un daño por estrés oxidativo. Esas mitocondrias llenas de hierro se van a acumular alrededor del núcleo y van a darle el aspecto en anillo a los eritrocitos que caracterizan esta enfermedad que se denomina anemia sideroblástica. Muy bien, queridos colegas, esto fue todo por el día de hoy. Espero que todos hayan entendido este tema. Y el siguiente video va a tratar sobre un poco las manifestaciones clínicas de las anemias y además vamos a introducirnos en el estudio de la analítica y los estudios de gabinete y laboratorio que vamos a solicitar y su correcta interpretación. Tengan todos un muy buen día.